¿Qué tal, estimados oyentes? Nos da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Falsas Máximas, un episodio más. Espero no nos hayan extrañado demasiado. Ya saben que estas temporadas en el año tienen sus propios retos de agenda, calendario y demás. Estamos de nuevo retomando para esta ocasión el 9º episodio de la segunda temporada. Y pues como siempre en estos episodios está también conmigo el padre Pablo Patrito. ¿Cómo estás, padre? Juanma, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios, muy contento de que retomemos estos episodios y muy emocionado ahora con que volvamos directamente con el 9º mandamiento. Así es, sí, pues nos toca hablar en esta ocasión otro tema espinoso, como si no hubieran sido suficientes. En este caso, el 9º mandamiento que nos dice: no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Comentábamos aquí antes, pues hay que elaborar sobre este tipo sobre este mandamiento. También, pues obviamente, hacer extensiva la exhortación del mandamiento también a las mujeres, ¿no? Creo que no somos únicos y excluyentes que podemos tener un tema de deseos desordenados hacia las personas del otro sexo. Sin mencionar los deseos desordenados para personas del mismo sexo. Pero pues así es, padre. Y este mandamiento platicábamos, o vamos a platicar más bien, nos hace reflexionar acerca de un término, una palabra de estas bonitas que tiene nuestra iglesia a lo largo de su tradición y que a veces ya no conocemos, que es la concupiscencia, y particularmente la concupiscencia de la carne, ¿no? Creo que en nuestros tiempos ya estas palabras desaparecen fuera de contexto, fuera de época. ¿Nos podrías decir qué es esto de la concupiscencia y en concreto la concupiscencia de la carne? ¿Qué nos enseña la iglesia al respecto? Claro, totalmente, Juanma, y es la verdad que un temón. Para entender bien esto, me gustaría que nos situemos en el contexto de lo que veníamos hablando en cada uno de los capítulos de esta temporada. Estamos hablando de los 10 mandamientos como una brújula moral para ordenar nuestra vida, sobre todo ordenarla según el amor. Entonces, los primeros 3 mandamientos buscaban cuidar y preservar algo del amor de Dios, y los siguientes 7, en los que estamos ahora, buscan preservar y cuidar el amor hacia la persona humana, o sea, el amor hacia el otro, el amor hacia el prójimo. Y vamos viendo cómo cada mandamiento va custodiando algo de la dignidad de la persona, de la dignidad de la familia, del sostén de la sociedad. En este caso, el 9º mandamiento, y después vamos a ver cómo el 10º también, buscan cuidar el corazón respecto a los deseos desordenados que lo pueden hacer chiquitito, que pueden limitar la capacidad de amar. Y acá es donde ya entra el término de concupiscencia. En sentido etimológico muy general, concupiscencia se refiere a los deseos, los apetitos humanos. Pero en sentido estricto, ya dentro de la milenaria tradición de la Iglesia, concupiscencia se refiere justamente a esa herida del pecado original que desordena nuestro querer, desordena nuestros deseos, haciéndonos querer justamente eso que no nos hace bien. Voy a decirlo con palabras de San Pablo. San Pablo lo expresa de una manera magistral. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero hacer. Por la herida del pecado original. Esa es la historia de todas nuestras vidas, de todos nuestros escuchas y de todas las pedradas que hemos estado echando en todos los episodios de esta temporada, mi estimado padre. Total y absolutamente. Así que este episodio nos termina mostrando cómo en realidad las pedradas van contra todos y todas y todos al mismo tiempo. Vaya, si a San Pablo le tocaban las pedradas, ahora imagínate uno que es un cualquiera. Así tal cual, así tal cual. Y eso es lo que conviene tener presente. Tenemos que partir de una realidad humana. Nosotros somos cuerpo y espíritu, y entonces como tal tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión carnal y tenemos una dimensión psicológica. Entonces, respecto al cuerpo tenemos deseos, respecto a nuestra psicología tenemos también todo lo que entra de nuestras pasiones, nuestras emociones, respecto a nuestra voluntad tenemos quereres, y respecto a nuestra inteligencia
también podemos conocer la verdad. Cuando todo eso está alineado, podemos decir que somos completamente libres, pero existe en nosotros un gran problema. La herida del pecado original, sumado a las heridas de los pecados personales que hemos ido cometiendo a lo largo de nuestra vida, nos desordena. Y tenemos deseos que son desordenados, que no nos ayudan ni a ser plenos ni a respetar a los demás. Esos deseos desordenados se les llaman deseos concupiscentes. Eso es la concupiscencia. Una tendencia desordenada a algo que no me ayuda a amar, que no me ayuda a conseguir el amor a Dios ni a conseguir el amor al prójimo. Y el noveno mandamiento busca específicamente moderar y educar la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo desordenado hacia el prójimo. Claro, y es un poco como, digo, creo que hay mucho tema teológico detrás de por qué la concupiscencia es una marca del pecado original. Hay mucho que podríamos rascar en ese sentido. Pero creo que quisiera destacar cómo esta parte que mencionas, ¿no? De alguna forma son los seres creados que no son yo, o sea, son otros seres que estén en mi entorno, puede ser mi familia, pueden ser objetos, pueden ser bienes, no por fuerza materiales, pueden ser también pues, bienes, digamos, otro tipo, abstractos, etcétera, ajenos a nosotros, que nos interpelan o que generan un deseo en nosotros y que buscamos obtenerlos, ¿no? Digo, por otro lado podemos decir, oye, padre, pues hay deseos positivos, ¿no? Creo que el deseo de superarnos académicamente, de establecer relaciones interpersonales significativas, creo que todos esos deseos son buenos. El problema es cuando se desordenan, ¿no? Como dices, tenemos una herida por parte de nuestro pecado personal, el pecado original, que desordena lo que podemos llegar a desear. Y es lo que nos damos cuenta, o sea, tenemos cosas que decimos, sabemos que objetivamente está mal, pero por alguna razón lo deseamos y no somos suficientemente capaces de darnos el manazo a nosotros mismos y decir, alto, ¿no? Detente, eso no. O aún sabiendo el mal, sabiendo que está mal, el mal, lo hacemos. Y bueno, como bien dices, padre, pues en este caso, dices, se orienta este noveno mandamiento, se ordena la concupiscencia de la carne, ¿no? Pues creo que pues pocos, si no me atrevo a decir que nadie, al menos en cierto rango de edad, estará libre de este tipo de deseo desordenado hacia, pues básicamente, el cuerpo de los otros, ¿no? No sé, padre, o lo estoy limitando demasiado aquí en este punto. Lo hice demasiado mundano, no sé si lo hice por mundano reductivo, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿O qué es lo que nos enseña la iglesia? No, más bien, me parece que le diste en el centro del asunto, pero por justamente ser el centro tiene otras cosas que lo rodean. Lo más importante de la creación, lo que está en el centro de la creación de Dios, en su plan de amor para nosotros, es la persona humana y justo con la persona humana su dignidad, ¿no? Eso es algo que hemos repetido muchas veces, tanto en la temporada anterior como en esta temporada. Entonces, ciertamente, cuando uno piensa dónde, ahora sí que hay un dicho muy, muy sabio que dice, la corrupción de lo mejor es lo peor. Esto quiere decir que la peor concupiscencia de la carne es la concupiscencia que utiliza a las personas humanas como objetos, como medios y no como fines. Ahora, ese podemos decir que es el cúspide, la cúspide de la perversión de la concupiscencia de la carne. Pero existen otros tipos de modos en el que se llega a eso, que son parte de la concupiscencia de la carne, aun cuando no estemos, voy a decirlo así con un término coloquial, me perdonará Juanma, aun cuando no estemos directamente sabroseando a otras personas, ¿no? No sé si me explico. No, pues conmigo no te tienes que disculpar, sabes que manejo el slang callejero. Pero bueno, a ver, entonces vamos a irle poniendo verdades claras a estas cosas. ¿Qué te parece, Juan? Sí, no, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que entonces partiremos de este punto, ¿no? De la concupiscencia de la carne de alguna forma es despojar
a la persona de su dignidad y desearla de una manera que más bien la utilizamos como un medio a como un fin, ¿no? Como hemos dicho en otros episodios, despojar esa dignidad de la persona como, pues sí, como un fin en sí mismo, ¿no? Y que eso nos lleva a muchos excesos. Exacto. Yo diría más bien que eso sería la finalidad, la última consecuencia. Veamos la concupiscencia de la carne como un Ok, tobogán o como una resbaladilla, dependiendo venga. de en qué parte de Latinoamérica nos están escuchando nuestros oyentes. El término de esta resbaladilla, de este tobogán, podemos decir que es lo que acabas de decir, Juanma, pero existen muchos pasos previos. Hay que decir algo, la concupiscencia de la carne conlleva una paradoja en nosotros mismos, que es la de que eh, dándole rienda suelta a nuestros deseos, nos hacemos, en vez de hacernos dueños de nosotros mismos, nos terminamos convirtiendo en los esclavos de aquellos que deseamos. Un poco como la Desde, famosa paradoja de la libertad, ¿no? exacto, va tal cual por ahí. Nosotros queremos cosas, pero si nosotros no las queremos de modo adecuado, nos terminamos convirtiendo en esclavo de aquello que queremos. Y ahí es donde empieza la concupiscencia de la carne. De hecho, eh, la concupiscencia en sí misma es una herida, es decir, es algo con lo que tenemos que vivir. El tema está en el pecado capital que va de la mano de esa herida, que es la lujuria. Cuando uno le da rienda suelta a la concupiscencia de la carne, cae en lujuria. Y lujuria, ahí sí, es el pecado de utilizar la sensualidad, los deseos venéreos, para el propio placer, en vez de utilizar, ¿no? Nuestra parte venérea como un encuentro amoroso y personal con los otros. Digo, de modo sumamente reducido y rápido para el tiempo que tenemos en el programa, pero me parece que esto es un punto de partida del cual podemos ir. Ahora, ¿cómo combatir la concupiscencia de la carne? Porque creo que ese es el gran tema. O sea, todos sentimos esa cuestión de que queremos cosas buenas, pero nuestra propia concupiscencia no nos deja, y queremos evitar cosas malas, pero la concupiscencia nos empuja a ellas. Esto nos da una pista entonces de hasta dónde se puede extender la concupiscencia, que quiere decir que no se detiene solamente en la lujuria, sino que abarca también la sensualidad en el sentido de que dejarnos guiar solamente por nuestros sentidos y buscar todo el tiempo lo más placentero, nos deja caer en la pereza, que es también un modo de concupiscencia de la carne. Y yo creo que básicamente lo resumiría en esto, Juanma. La concupiscencia de la carne nos lleva a perder dominio sobre nosotros. Y por eso Claro. este noveno mandamiento es tan importante. O sea, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Y creo que cualquier cristiano, ¿no? que sea consciente de esto, lo ha sentido. Quiere vencerse, quiere vencerse, quiere vencerse, pero cada vez que se deja arrastrar por sus pasiones, siente esa frustración de sentir que cada vez va perdiendo más el dominio sobre uno mismo. Por cierto, la concupiscencia de la carne también implica la ira, es decir, la concupiscencia de la carne implica ira en el sentido de que uno no se controla, pereza en el sentido de que uno no puede vencerse, lujuria en el sentido que, lo voy a decir también coloquial, uno no puede aguantarse. Sí, Gula, coloquialmente, básicamente andas de caliente, es ser lujurioso, andar de caliente, básicamente. tal cual, también tiene que ver con la gula porque uno no puede decir que no. Si vemos, la concupiscencia se convierte en una ocasión próxima de muchos pecados eh, por los cuales uno termina faltándole al amor hacia el prójimo. Oye, padre, aquí se me ocurre una idea un poco provocadora. Hemos hablado, por ejemplo, sobre todo en los primeros episodios de esta segunda temporada, hablando de los mandamientos, que los mandamientos entre sí mismos se refuerzan, ¿no? Si yo busco el cumplimiento de uno, fácilmente tendré el cumplimiento del otro.
Nos pasa algo parecido en este caso de la concupiscencia y muy en concreto, si te estoy entendiendo bien, también con los pecados capitales, o sea, lo estoy viendo correctamente, o sea, si empezamos a seguir la vida virtuosa del cumplimiento de los mandamientos, nos va a ayudar a seguir y a fortalecernos en ese cumplimiento, pero por otro lado, si nos vamos por la vida viciosa de los pecados capitales, nos va mandando en una espiral descendente. No sé si también vamos por ahí. Uf, total y absolutamente. Eh, y sobre esto me das pie, Juanma, y te agradezco para volver al origen del mandamiento. ¿Por qué estamos hablando de la concupiscencia si el mandamiento habla de no desear al prójimo en un sentido sexual? Y refuerzo esto, porque desear al prójimo en un sentido sexual es la cumbre de todas las concupiscencias. Es decir, es, vamos a llamarlo así, lo peor de lo peor. Porque vamos, yo puedo caer, por ejemplo, en concupiscencia de la carne si como demasiado, este, eh, pero no es la misma, y caer en gula, pero no es la misma gravedad de si caigo en concupiscencia de la carne deseando a mi prójimo. ¿Me explico? Entonces, este mandamiento tiene una cúspide, que es el prójimo, pero al final busca regular todas esas cosas que nos pueden llevar también a ir cayendo en eso como fichitas de dominó. Y esto quiere decir que el noveno mandamiento, al igual que el sexto, busca regular y limitar a la lujuria como una falta de amor hacia el prójimo. Y voy a tomar este ejemplo que decía Juanma, de cómo uno se implica en otro para usar una imagen. La lujuria es como un pantano, es una ciénaga. Y hemos abordado la lujuria en el sexto mandamiento al decir, y remito a ese episodio, por favor, todos los oyentes vayan a eso, para hacer economía de tiempo y para invitarlos a que nos sigan escuchando. Pero la lujuria no se cae solamente en lujuria cuando hay pecados carnales. También aquel que desea al prójimo en su corazón ya está cometiendo adulterio, es decir, ya está desde el deseo desordenado, desde la concupiscencia. Entonces, la lujuria es como una ciénaga muy espesa, muy putrefacta, muy olorosa, pero esta ciénaga se alimenta de ciertas cloacas y particularmente son de 3 cloacas. La primera es la gula. La gula de alguna manera alimenta la lujuria. La segunda es la pereza. La pereza definitivamente contribuye a la caída en la lujuria. Y la tercera cloaca es la soberbia. Entonces, si estamos hablando de combatir la concupiscencia en su forma más perversa, que es la lujuria, tenemos que empezar a combatir la concupiscencia en esos otros 3 niveles, en el nivel de la pereza, en el nivel de la gula y en el nivel del orgullo, de la soberbia, para que la ciénaga de la lujuria se vea al menos un poquito más drenada y nos haga más fácil la lucha. Claro. Oye, padre, y entonces, o sea, si estas son las 3 cloacas que te compro la idea, la imagen mental también me parece muy ilustrativa. Las primeras 2 me queda muy claro, digo, podemos profundizar en el tema, para quizá quien esté más familiarizado, me queda muy claro que se pueden vencer desde la templanza, desde el cultivo de la templanza. La tercera no me queda tan claro. Pero bueno, o sea, no me queda claro que sea con la templanza, porque al final la templanza es una virtud, ¿no? Y la virtud para combatir el vicio, muy concretamente de la pereza, muy concretamente el tema de la gula, que bueno, que la pereza también tiene una contraparte un poco distinta. ¿Nos puedes hablar un poquito esto es un poco como en los videojuegos, ¿no? Como en Mario Bros, que Mario tiene a Wario y Luigi tiene a Waluigi, perdón que haga esta comparación, pero creo que uno tiene sus propias contras, ¿no? Sí, tal cual. A ver, yo creo que vamos a mencionar las 3 contras desde las cuales esta cloaca se va drenando. Contra la pereza, diligencia. Tenemos que ser diligentes en todo, en nuestros deberes de Estado, en nuestra vida cotidiana, Perdón, en padre, nuestra vida de oración. la diligencia es una de estas palabras que también ya como que no se usan mucho. Es como estar disponible para, ¿no? Como hacerse disponible, ¿es correcto?
exacto, como que como estar ponerme a presto, disposición. estar al pie del cañón. Ajá, exacto. Sí, es Este, que ya tampoco son palabras que usemos mucho, esa parte de la diligencia. Contra la pereza, tenés diligencia, razón. correcto. Cuando la pereza y diligencia, o sea, estar dispuesto a hacer lo que en este momento me toca hacer y vamos, ahora la pereza lo llamamos de otra manera, lo llamamos procrastinación. Bueno, y Que de otras formas ciertamente, también, de otras maneras también, pero sí, de otras procrastinación te maneras la también, compro. estamos siendo educados en este momento. Sí, correcto, correcto. Entonces, pero sí, o sea, estar dispuesto a hacer lo que en este momento me toca hacer y por amor, ¿no? Ahora, contra la gula, justamente lo dijiste muy bien, la templanza, que es el saberme moderar, el saber ser dueño de mí mismo, el saber decirle que no a esa cosita extra, ¿no? De la gula podemos hablar muchísimo más, pero de los pecados capitales ya vamos a tener su momento de hablar. Ahora estamos en el tema del noveno mandamiento. Y el tercero, contra la soberbia o el orgullo, tenemos la humildad. A lo mejor uno puede decir, oye, Pater, pero esta es como la menos carnal de las soluciones. Y sí es cierto, pero también hay que entender cómo la soberbia o el egoísmo aumenta y contribuye a la lujuria, o sea, cómo va ese tobogán de concupiscencia. Cuando uno es el centro de todas las cosas, cuando uno es un yo-yo, o sea, de yo, y uno se pone en el centro de la vida de los demás, te importa mucho menos y con mucha más facilidad uno las va utilizando. De hecho, por ejemplo, vemos que uno de los grandes problemas de los abusos sexuales es un problema profundo de narcisismo y de abuso de poder, que hace que la persona esté en el propio centro. Eh, eh, Estamos hablando ahora de un caso extremo, pero en el día a día cotidiano, si uno combate la soberbia con humildad, con saber su propio lugar en el mundo, con conocerse con como uno es, admitiendo sus fallas y sus errores y estando dispuesto a trabajar sobre eso, va cerrando esa tercera cloaca que alimenta esta ciénaga, este pantano, que es la lujuria, que de vuelta no es solamente cometer actos directos, sino también es ya el deseo desordenado hacia los demás. Ujú. Sí, no, exacto. Justo me dejaste con esa duda. ¿Por qué será la soberbia? ¿No? ¿Por qué tendrá que centrar la humildad ahí? Y tienes razón, creo que también es visible, tristemente visible, que muchas personas que ostentan mucho poder económico, político y demás, terminan en problemas muy graves, ¿no? En fallas muy graves por caer en la parte de pues, la lujuria, ¿no? Que tienen muchas derivaciones. Y pues bueno, padre, o sea, decías, bueno, tenemos esta cloaca, o pantano, o ciénaga, o, bueno, no es cierto, esta ciénaga que llamamos la lujuria y que está alimentada por tres cloacas. Ahora, o sea, ya, entonces, templanza, presteza o disposición y humildad, ¿no? Bueno, diligencia era el segundo, para usar la palabra así específica. Eh, ¿Y luego qué? O sea, ya con eso ya estamos libres de cualquier tipo de lujuria, ¿o qué? O sea, ya No, ahí estaría es donde relativamente fácil ya con eso, ¿no? sería buenísimo que solamente con eso estuviéramos ya del otro lado, pero hace falta ahora, vamos a decirlo así, si ya se drenó un poquito el pantano, todavía hace falta limpiarlo de sus malezas y de los animales muertos que hayan quedado, ¿no? Y Ajá, la le primera. quitamos como la fuente de lo malo y le metemos la fuente de lo bueno, por así de alguna manera. Exacto, exacto, tal cual. Y me parece que de modo general, por supuesto, hay que cultivar la virtud de la castidad, que es la virtud que nos enseña a amar con todo nuestro ser de un modo ordenado. Pero la castidad tiene una hijita que ayuda mucho, que es el pudor. Y particularmente menciono el pudor porque es la virtud que está particularmente ligada al noveno mandamiento. ¿Qué es el pudor? Es la virtud que nos ayuda a regular y a valorar la importancia del propio cuerpo, eh, impidiendo que sea exhibido y así utilizado como un objeto por otras personas. El pudor no solamente es una virtud particularmente ligada a la mirada, pero también al oído y a nuestra boca. Básicamente a todo lo que pueda afectar nuestra mente. Y voy a decirlo con una frase muy cruda. El pudor es esa virtud
que impide que le tiremos perlas a los cerdos. Ok, ok, o sea, sí. Pues también una hijita de la castidad que hemos dejado muy olvidada, creo, en últimas épocas, ¿no? Sobre todo, normalmente está muy ligado este tema con el tema del uso de la moda, ¿no? Que si enseña mucho, que si enseña poco, que si, vaya, y tiene mucho que ver con esta parte. Tú dices, todo lo que a través de los sentidos, pues afecte también nuestra parte, digamos, pues nuestra comprensión, nuestros sentidos, y que pues, nos lleve después a caer en el pecado. Entonces, pudor. Y, padre, yo cuando te escuchaba hablar de esto, casi siempre se habla del pudor a las niñas, ¿no? Niñas, señoritas, mujeres, sean pudorosas, cuiden cómo los ven los hombres y demás. Y me queda claro y lo entiendo, pero hay del otro lado de la moneda, o sea, de parte de los hombres, tú que eres orientador de almas, ¿qué hay con respecto del pudor que tiene que cuidar un hombre si es que procede? No, a ver, procede total y absolutamente. Y para esto voy a poner un ejemplo. Acaba de salir hace no mucho la película de Top Gun y las redes sociales se llenaron de memes, principalmente por parte de las señoritas, haciendo la broma de que iban a ver Top Gun por la trama, ¿no? Y después el meme dice la trama y es una foto de algunas escenas de la película en donde están aquí los soldados semi-encuerados. Me parece que todos de alguna u otra manera han visto esto. Y a ver, ¿quién está faltando al pudor ahí? Podemos decir, y esto nos permite ver que el pudor es una cosa bidireccional y por ende, en ambas direcciones el pudor nos compete a todos. Por una parte, uno tiene que tener pudor respecto a lo que recibe y eso implica el cuidado de la mirada y el cuidado del oído. ¿Para qué me voy a exponer yo a ver o escuchar cosas que van a afectarme, o sea, que van a mover mi concupiscencia a que yo desee de mala manera a otra persona? ¿Me explico? Ahí yo tengo que tener pudor respecto a lo que entra, pero también tengo que tener pudor respecto a lo que sale de mí. Es Sí, decir, lo que proyecto hacia otros, por así decirlo, que lo que podrían yo proyecto tener hacia, lo que problemas yo, en como cuidar su mirada, por así decirlo. exacto, o sea, lo que yo hablo, lo que yo muestro, entra también parte del pudor de lo propio. Y acá tenemos que hablar de la importancia que tenemos como personas, como la importancia de nuestras partes íntimas, también la importancia de nuestra integralidad. O sea, si yo quiero ser respetado por quien soy, entonces yo mismo, una parte del pudor de mí hacia afuera, implica también no exhibirme para que solamente eso sea lo percibido, o no exhibirme para que de tal modo que lo que busque la gente de mí sea mi cuerpo como un objeto de deseo moviendo las concupiscencias ajenas. De Entonces, esa forma nos convertimos en objeto de pecado para otros, ¿no? Y que también es sí, bastante condenable. tal Digamos, cual, o sería sea, como la etiqueta, ¿no? Te conviertes en objeto de pecado. tal cual, y la cosa es que uno lo hace voluntariamente. Entonces, este cuidado del pudor de tanto lo que uno recibe como lo que uno otorga, vale para varones y para mujeres. Ahora sí que esto es absolutamente sin ninguna distinción. ¿Por qué? Porque tanto varones como mujeres estamos llamados a amar y a ser amados, a respetar y ser respetados, a descubrir en el otro su dignidad intrínseca y que el otro descubra en mí mi propia dignidad de hijo amado de Dios redimido por Cristo también. Entonces, si yo mismo no voy respetando a los demás, estoy faltando al pudor. Si yo mismo voy exponiéndome ante los demás, yo estoy faltando al pudor. Y en este sentido también tenemos que hablar de nuestra dimensión social, porque el pudor es también una virtud social, es esencialmente una virtud social. Y por ende está llamada también a convertirse
en una virtud cultural. Por el pudor, nosotros los cristianos estamos llamados, o ahí tenemos una brújula muy concreta, para ver si las modas son perjudiciales o benéficas, nocivas o promotoras de la dignidad humana. ¿Me explico? Sí, claro, claro, claro. Y pues sí, fíjate, ahora que estabas diciendo esta parte de que es una virtud social, quizá aquí los escuchas no me vieron, pero sí me sorprendiste, abrí los ojos y dije, ah, sí, con qué virtud social el pudor, pero tiene todo el sentido, ¿no? Y cómo se convierte en un tema de una virtud cultural y algo que tenemos que ver en la evangelización de la cultura, que tanto estamos acercándonos o alejándonos a, pues, a un ideal evangélico, ¿no? Y pues bueno, padre, creo que, que hemos cubierto cosas muy interesantes. O sea, creo que hablando de la brújula que estamos buscando promover con nuestros escuchas a lo largo de estos episodios de esta segunda temporada, este mandamiento de no desear a la mujer de tu prójimo, nos vuelve a poner en entredicho, por un lado, pues para hacer un examen de conciencia, pero por el otro, en también nosotros identificar cuáles son nuestros deseos desordenados y particularmente los deseos desordenados de la carne, que yo creo que probablemente en pocas épocas de la humanidad o de la historia, pues ha sido tan importante como ahora poner en consideración esto cuando nos toca vivir en una generación donde hemos hablado en otros episodios con medios tan sensualizados, con conversaciones que vierten hacia el sexo, básicamente. Bueno, y que pues, mucho a la objetivización, yo creo que es la objetización de las personas, ¿no? Que se convierten en objetos de uso, en objetos de placer, en objetos de deseo, en objetos de satisfacción de uno mismo, del yo. Y pues bueno, padre, pues algo que me llama mucho la atención, antes de pasarte la palabra para tu cierre, que me llama muchísimo la atención en todos los mandamientos, tendré que escuchar otra vez todos los episodios, cosa que también pueden hacer todos nuestros escuchas, pero una y otra vez es dignidad de la persona, dignidad de la persona, dignidad de la persona, dignidad de la persona. Entonces, los 10 mandamientos, y ya lo hemos dicho muchas veces, más allá de ser restrictivos, lo que están buscando es, y bueno, muchas cosas, preservar muchas cosas, pero parece que dentro de como lo que está en el fondo de lo que preserva es la dignidad, nuestra dignidad como hijos de Dios, amados por Dios y redimidos por Él mismo. Padre, tus puntos de conclusión. Gracias, Juanma. Creo que este capítulo realmente lo disfruté mucho, me puso a pensar y me gustaría dejar algunos tips muy concretos. A ver, el noveno mandamiento busca respetar al otro no solamente desde aspectos externos, sino también buscar que desde nuestro corazón esté ordenado para amar bien a nuestro prójimo. Eso nos lleva a que el noveno mandamiento busca combatir de un modo muy especial la lujuria, pero junto con el combate a la lujuria entra también el combate contra la pereza, el combate contra la gula, el combate contra la soberbia. Entonces voy a dar unos puntos muy concretos para nuestros oyentes que a lo mejor están en algún pecado recurrente contra el noveno mandamiento, cómo salir. Primero, oración. Recordemos que Dios da aquello que se le pide para su mayor gloria, para nuestra santificación y para el bien de las almas. Si uno quiere dejar de pecar contra el noveno mandamiento, hay que orar. Segundo, cultivar la humildad, ser conscientes de nuestras virtudes y también de nuestras fallas, pedirle a Dios que nos dé luz para ver en qué es lo que tenemos que trabajar y ser concretos. Tercero, recuperar el dominio de nosotros mismos. Y este dominio sobre nosotros mismos se cultiva particularmente con la templanza. ¿Cuánto tiempo estás pasando frente a la pantalla de tu celular? ¿Cuánto refresco estás tomando? ¿Cuánto tiempo de ejercicio estás haciendo en el día? La templanza nos devuelve el dominio que la sensualidad nos pierde. Siguiente, ser diligentes, ser prestos. No dejes para después lo que puedas hacer ahora y vas a ver cuántas ocasiones de pecado se te van con esos.
Y por último, un consejo que dan todos los santos, pero particularmente el cura de Ars, es agarrémonos de la mano de María. Si alguien supo tener su corazón ordenado para amar al prójimo, fue ella. Si alguien es maestra del pudor y de la pureza, fue María. En María vemos el modelo perfecto de la iglesia, el modelo perfecto de cristiano, el modelo perfecto de mujer. eh, Pidamos también su amparo para que ella nos ayude a amar. Y creo que con estos tips muy rápidos, muy sencillos, pero también muy aplicables, podemos no solamente no caer en el noveno mandamiento, sino cultivar aquello que este mandamiento busca cuidar y busca preservar, que finalmente, en última instancia, es amar a Dios, amar al prójimo, ser completamente libres y ser felices y plenos. Que para eso estamos aquí, en este mundo. Y pues bueno, más que nada, más que todo, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros, nos sigan sintonizando, sigan escuchando nuestros episodios anteriores. Y pues bueno, también pedirles y agradecerles por las veces que han compartido este podcast, quienes nos han demostrado sus muestras de aprecio, de interés. Ya saben que nos encuentran en Spotify como Falsas Máximas, en Twitter como Falsas Máximas, Instagram, Facebook, en todos lados como Falsas Máximas. Compártanlo si les parece interesante y les agradecemos siempre su retroalimentación, sus comentarios, etcétera. Bueno, les agradecemos mucho su atención. Nos estamos viendo para el próximo episodio, para ir cerrando los 10 mandamientos. Y bueno, y se viene contenido extra, se vienen bonus. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y viva Cristo Rey. Viva.